Bienvenidos compañeros a la identidad de cálculo 1, mi nombre es Felipe y hoy vamos a ver qué es el concepto de continuidad en una función, es decir, qué significa que una función sea continua. Entonces, ¿qué significa la continuidad? Por ejemplo, si hay un obrero que trabaja continuamente durante 8 horas, ¿esto qué significa? Significa que el obrero nunca tuvo ninguna interrupción, ¿cierto?, dentro de su horario de trabajo y se mantuvo a lo largo de su trabajo con algunas dificultades, pero siguió su trayectoria sin ninguna interrupción, ¿cierto?, ninguna perturbación. Entonces, básicamente en funciones quiere decir lo mismo, quiere decir que una función no tiene ninguna perturbación ni ningún salto del tipo, por ejemplo, si una función presentara esta forma, pero después aquí no tengo definición y aparezco por acá abajo y luego sigo, la función dejó de ser continua, ¿cierto? Porque ya no hubo una continuidad, es como que el trabajador tuvo que ir a hacer un trámite, ¿cierto?, al médico, tuvo que ir a ver a sus hijos y lo más probable es que en la tarde volvió y tuvo que continuar, pero con más dificultad para lograr la misma producción. ¿Ya? Se aplica lo mismo. Y también se dice que si yo levanto el lápiz en una función, quiere decir que mi función dejó de ser continua, ¿cierto? Existe un espacio vacío donde la función no está definida. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las condiciones, ¿cierto? Aquí puse una función f de x es continua en x igual c, donde c puede ser un número cualquiera entre los reales, ¿cierto?, cuando se cumplen las siguientes condiciones. F de c está definido, quiere decir que f de c existe, ¿cierto? Límite cuando x tiende a c de f de x existe. Y finalmente tengo que igualar en lo que está en el punto 1 y en el punto número 2. ¿De acuerdo? Entonces, en primera instancia tengo que decir si es que hay un punto c en ese valor. Existe, ¿cierto? Hay un f de c asociado. Por otra parte dice que exista, cuando dice que si el límite existe tiene que ser igual por la izquierda o por la derecha, quiere decir que tanto yo me acerco por menos y yo me acerco por más, ¿cierto?, siendo mayor o siendo menor, los límites son iguales y finalmente tengo que igualar f de c definido con el límite cuando x tiende a c. Muchas gracias.